Bueno, fundamentalmente son tres elementos que nos motivan a esta movilización nacional de paro de 48 horas aquí en Colombia. Es en todo el país. Fundamentalmente, primero, el respaldo a la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Segundo, insistir en las reformas sociales del cambio que mantienen un bloqueo institucional por parte del Congreso. Y tercero, obviamente, rechazar esa actitud de bloqueo institucional del Senado contra las reformas y contra la consulta popular. Entonces se trata es de un paro contra el Congreso, exigiéndole que apruebe la consulta popular y las reformas sociales del cambio y que no le introduzcan medidas regresivas. Esos son los tres aspectos centrales del nuevo paro nacional aquí. Es un hecho inédito en Colombia que hagamos un paro. Realmente lo hacíamos contra los gobiernos, obviamente se lo merecían. En esta oportunidad lo hacemos contra quienes se han vuelto el obstáculo mayor para la posibilidad de avances de transformación y de cambio en Colombia, como es la mayoría oligárquica que está todavía en los puestos del Congreso de la República, muy especialmente en el Senado. Bueno, este es un pulso político entre los intereses del pueblo y los intereses de la oligarquía. La oligarquía defiende sus intereses, que son los de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras en nuestro país y del gran capital financiero. Y obviamente que lo que se pretende reformar son una serie, en materia laboral, una serie de leyes que introdujeron en el periodo neoliberal y proempresarial aquí en Colombia, que evidentemente lesionaron los intereses de los trabajadores. Y este gobierno pues se ha comprometido en buscar cómo recuperarlos. Entonces digamos que este es el pulso político que hay en el Congreso. Cuando ganó la presidencia Gustavo Petro, pues nos faltó, y esa es la experiencia y la lección que estamos sacando, nos faltó mayor fuerza en el Senado de la República y por tal motivo ellos han venido bloqueando esas posibilidades de que se recuperen esos derechos que los gobiernos neoliberales y proempresariales nos quitaron. Ahí está el quid de esta situación y por eso vamos a persistir en esta situación y va a ser un elemento determinante ya en las elecciones del año 2026 y digamos que esta batalla política va a llegar hasta allá. Evidentemente estas movilizaciones aspiran a ejercer una presión política, por supuesto, frente a esta institucionalidad del Congreso para que evidentemente apruebe la consulta popular. Y bueno, esperaremos hasta el 1 de junio a ver qué sucede. Esperamos que esto contribuya a que el Senado afloje la aprobación de la consulta popular y podamos tener otro escenario mucho mejor para recuperar los derechos, como es este instrumento del constituyente primario del pueblo, respaldando obviamente la propia recuperación de sus derechos. La propuesta del gobierno ya no de 12 preguntas, sino de 16, no solamente sobre los temas laborales, sino sobre el derecho fundamental a la salud, pues le da a la consulta popular un volumen mucho más amplio, mayor cobertura y mayores sectores entonces involucrados en respaldarla, y eso tiene eso de positivo. Pero además tiene el efecto de que es que el Congreso tampoco quiere aprobar la reforma a la salud. Por eso la reforma laboral y la salud, el presidente Petro, frente a todas las dificultades y el bloqueo que mantiene el Congreso, pues ha preferido hacerlo mediante consulta popular y nosotros hemos venido respaldando esa decisión en el entendido de que no tenemos ninguna confianza hoy frente a ese Congreso y por tal motivo solamente creemos en la fuerza del pueblo. En Colombia, especialmente desde finales del año 2023, es decir, ya llevamos año y medio en el cual la extrema derecha de Colombia, vinculada a la extrema derecha internacional y ahora exacerbada con la llegada del señor Donald Trump a Estados Unidos, pues ha venido promoviendo golpes de Estado, unos institucionales y otros, ahí sí como se dice, incluso militares, e incluso la posibilidad de un magnicidio frente al presidente Gustavo Petro. Esas manifestaciones siguen manteniéndose, siguen expresándose y son una especie de medida de presión de esta extrema derecha contra el gobierno y sin lugar a dudas pues coloca en peligro la institucionalidad y la democracia del país.
Nosotros a eso también le hemos salido del corte y hemos acompañado al presidente Gustavo Petro en su lucha por no dejarse tumbar y porque se mantenga por lo menos estos resquicios democráticos que todavía hoy tenemos. Un golpe de Estado en Colombia sería un baño de sangre que desafortunadamente lo pagamos siempre el pueblo, desafortunadamente. La oligarquía aquí en Colombia, el gran empresariado, siempre ha pensado que la reducción de los costos laborales es la forma de que haya más empleo y se reduzca la informalidad. Y esa es una teoría cacareada aquí que ya está obviamente totalmente revaluada y fracasada por el desarrollo de los acontecimientos. Con ese criterio es que nos han quitado derechos a los trabajadores en materia laboral, en materia de reducir el valor del trabajo y desvalorizarlo. Y hoy lo que queremos nosotros es recuperar ese derecho que antes teníamos. Y le hemos dicho una y otra vez a la oligarquía, todos ustedes, los empresarios, antes del año 2002, antes de las medidas regresivas de Álvaro Uribe en Colombia, pagaban todos esos derechos laborales y los empresarios no se quebraban. Entonces, lo que hay de por medio es una voracidad insaciable de estos empresarios de obtener grandes ganancias a costa única y exclusivamente de quitarle los derechos a los trabajadores, de reducirle el valor de la paga, y ese es el pulso político en que estamos definitivamente en el país, y por eso vamos a seguir insistiendo en la consulta popular y en las reformas sociales y en la denuncia a este Congreso que se opone a ellos.